Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Zebahim, Daf Lamed. Página 30, quedamos en la sexta línea, en los dos puntitos. Muy bien, Tranatam. Estudiamos una Mishnah allá. Esta Mishnah está en Masejet Temurah y pone el siguiente caso, un caso interesante. Una persona tenía dos animales separados, Kodesh. Uno era un Korban Olá y otro un Korban Shelamim. Ok, y agarró un tercer animal, Hol, y dijo, Are zu temurat Olá, temurat Shelamim. Dijo, este animal tercero va a ser como Temurat es en el lugar de, pero en verdad al final todo es Kodesh. Temurat en el lugar del Korban Olá y en el lugar de Temurat Shelamim, en el lugar del Korban Shelamim. O sea, como el que le quiere traspasar las dos santidades a este animal. Tercero de Hol, Arezu Temurat Olá, diber Reimeir. Reimeir dijo, no, mira, la primera, ¿qué fue lo que dijo Temurat Olá? Punto. Vamos detrás del primer pensamiento, la primera palabra, primera idea. Y la segunda no lo tenemos en cuenta, porque la santidad no cae sobre otra, ya cayó una y listo. Así dijo Rey Meir. Amar Revillosi, dijo Revillosi, mira, perdón, Imle Kajeka Ventejila, si en un principio él pensó en que las dos recaigan, ¿por qué vas a decir que no? ¿Por qué dijo de esa forma? Hoy el ser humano no puede sacar dos nombres a la vez. O sea, dos nombres propios, Olá y Shelamim a la vez. Entonces, la idea de él es que cayeran las dos. No que se arrepintió en por el estilo, como tú quieres decir, Rey Meir. De Barav Kayamim, quiere decir, las dos santidades recaen y por lo tanto, ¿qué hace un animal con dos santidades? Bueno, la única forma es que esperas que le saque un defecto, lo vende y después que le saque un defecto, lo redime. Y después que lo venda, a redimirlo, entonces con la plata compra mitad y mitad. Un animal chiquita de Olá, chiquita de Shelamim. Ok, no importa ahora. Ahora dice, Veim, pero Misheamar, Arezu Temurat Olá. Pero si en un principio vemos que su intención era decir que en el lugar del Korban Olá, y después entendemos que Nimlach de Amar se retractó y dijo Arezu Temurat Shelamim, que dijo que Shelamim, ahí Arezu Olá, ahí está de acuerdo Revillosi con Rey Meir, que es Olá solamente. Ok. Entonces la Mara dice, y vaya Leu, ¿qué pasaría, según nos explica Rashi, según la opinión de Rey Meir, qué pasaría si Arezu Temurat Olá Shelamim Mao? ¿Qué pasa si la persona no dijo Temurat Shelamim, o sea, Terumat Olá, Temurat Olá, Temurat Shelamim? No, dijo Temurat Olá Shelamim a la vez. A la vez. Sí, la palabra Temurat dos veces. ¿Qué pasa? Ahí Rey Meir va a estar de acuerdo de que recaen las dos santidades. O también va a estar de acuerdo que solamente cae la primera, la Shon Rishon. Esa sería una pregunta según la opinión de quién de Rey Meir. O también puede ser otra pregunta sobre Rey Meir. Si dijo sobre el tercer animal que estamos parados, dijo la Hatzot. ¿Qué significa la Hatzot? Para dividirla. Mitad Temurat Olá, mitad Terumat Shelamim. Mao, ¿cuál sería aquí el deal? Quizás Reimer está de acuerdo que sí recaen las dos, porque lo está diciendo. Que la idea es la Hatzot, dividir mitad y mitad. O quizás no. Amar Abaye, dijo Abaye, Beja, en este caso último, la Hatzot, Bataimo de Reimer. Según está de acuerdo Reimer, que las dos santidades recaen. Rama dice no, perdón, no. Adai y Mahloket. La discusión sigue y Reimer opina, agarras el Lashon Rishon. Y por lo tanto queda con la primera palabra que dijo, que es Olá, y queda Olá. Ok.
Así dijo Raba. Amar Raba le Abayé. Raba le dice a Abayé, le dirás, según tu opinión, de Amarta, que dijiste, que Behá Badai Moder Reimeir, que en el caso de la Hatzot, Reimeir está de acuerdo que las dos santidad de Temurat caen. Entonces así, haré Shejitá. Dice, ¿cómo vas a explicar el caso de Shejitá? Shejitá quiere decir el caso nuestro, que la persona degolló con un pensamiento equivocado, un pensamiento que daña. Así explica Rashi, que estudiamos según el Daf anterior, según Rabbi Yohanan, que si la persona pensó dos pensamientos en el momento de una de las bodot, en el momento de degollar, dos, pensó que cuando degolló, pensó que iba a comer de él fuera de su tiempo, iba a comer de él fuera de su lugar, dijimos que en ese caso, según la opinión de Rabbi Yohanan, se considera como como el caso de nuestro de Lehatzot, del Lehatzot Dame, se parece como el caso de Hatzot, que es nuestro animal es media Olá y media Temurat Olá, media Temurat Shalamim, upligue. Y vemos ahí que en el caso de la Mishnah nuestra, discutieron Tanakama y Rabbi Yudá, si en verdad recae o no recae. Según la opinión de Rabbi Yudá, y si nos quedamos con la primera, según la opinión de Jajamín, hay mezcla de pensamientos. Entonces, podemos decir que también en el caso de Hatzot, que Rabbi Meir va a decir entonces que Tofes la Rishon, el primero. Entonces quizás yo puedo, le pregunto a Raba, bueno, a Vallete, quizás Rabbi Yehuda y Rabbi Meir van en el mismo camino. Entonces, ¿cómo sabes tú que seguro va a decir Rabbi Meir, va a decir que aquí en el Hatzot va a estar de acuerdo con la opinión de Jajamim, de Rabbi Yossi, perdón, que ahí los dos están de acuerdo que las dos santidades caen y no agarro el Lashon Rishon. ¿Cómo sabes? Quizás Rabbi Meir va como Rabbi Yehuda en el caso de la Shejitá, que el caso que vimos ahorita, el pensamiento el pensamiento que son dos pensamientos, a la vez en la misma melajá, en el mismo paso, vemos que Tafes Lashon Rishon. ¿Por qué no hicimos igual para Rabbi Meir? Amalé le respondió, Misabart Ena Shejitá Ela Besov. ¿Acaso tú piensas que la Shejitá, la melajá, el paso de degollar, uno de los 4 pasos que es degollar, la Shejitá, solo se cumple cuando terminas? Entonces, si solo se cumple cuando terminas, cabería tu caso, que son dos pensamientos a la vez, igual que esta persona habló dos cosas a la vez. No es así, es Yeshna la Shejitá mitchila ad sof. La Shejitá, el degollar, la mitzvah de Shejitá, es desde el principio hasta el final, o sea, todo el tiempo estás cumpliendo la mitzvah. Entonces, si es así, entonces yo voy a decir que los pensamientos de este shohet, de comer fuera de su tiempo y fuera de su lugar, son momentos diferentes. Como son momentos diferentes, entonces ahí está de acuerdo Rabbi Yehuda que la sonrisón. A diferencia del caso de Rabbi Meir, que son los pensamientos a la vez, ahí no. Dice Mishnatenu, ¿cómo sería el caso de nuestra Mishnah? Entonces que sean dos momentos diferentes. De amar, Simán Rishon, Juris Mano. El primer Simán son las dos partes del animal que tiene que degollar, tiene que cortar el shohet, que es la tráquea y el esófago, Kanei Beshet. O sea, el primer simán pensó que lo va a estar degollando para comer Judismano, y el simán Sheni, y el segundo simán lo degolló pensando que va a comer Judismin como. Y aquí Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que como son dos cosas separadas, entonces aquí agarra aquí dice que la Shorrishon.
Entonces, y no hace el caso igual que hablaba Rey Meir en el caso de la Temurá, que el caso de Lehatzot. Entonces, así respondió Abayé, para Rey Meir en Lehatzot es diferente de otro caso. Ok, dice, pero ya va, haré Kemitzá, ya va, pero el caso de la Kemitzá, cuando se retira el puñado de harina del Corbán de Minja, que la persona lo hizo pensando dos pensamientos, que iba a comer, lo está haciendo para comer del Corbán Minja fuera de su tiempo y fuera de su lugar, que del Hatzot Dame, que son dos, que serían entonces como el caso de Hatzot, que son dos pensamientos en el mismo momento, igual que el Hatzot son dos dichos en el mismo momento, upligue, y Rabbi Yehuda también discute ahí. Y dice que Tofsim Lashon Rishon, la primera palabra. Y Salamar dice no es igual, porque Ataname, el caso de allá, también son dos momentos diferentes. Sheiktir Kometz Minja Judis Mano, porque este señor, cuando él no está hablando en el momento de retirar la harina, sino en el momento de quemar. Ahí está la Mishnah. Sheiktir Kometz Minja, que él quemó el Kometz, este puñado de harina, pensando Judis Mano. ¿Y cómo es levona? Y cuando quemó la levona, que es el incienso que está en la harina, que está en el corbán de harina, que tiene que quemar, pensó Judin como que lo va a hacer todo fuera del lugar. Entonces, si es así, ahora entendemos que no es igual que el caso de que nuestro de Hatzot. ¿Por qué? Porque en este caso son dos momentos totalmente diferentes. Ahí Rabbi Yehuda discute por el de Hatzot, que es a la vez. Entonces ahí quizás va a estar de acuerdo que en verdad ahí no Tofsim la Rishon. Muy bien. Así le respondió a Valle. Entonces dice, pero haré Kometz Minja Jote, pero hay un Korban que se llama de harina, Minjat Jote, de leca leboná de que no viene con incienso, solo se quema el puñado de harina. Y entonces, y de todas maneras, si pensó en el momento de quemar el puñado de harina, pensó las dos pensamientos, Judin como, Judis Mano, Judin como, que es un solo momento, no hay dos momentos, Upligue, también Rabbi Yehuda discute en este caso, aparentemente. Es la manera que le respondió a Valle. ¿Quién dijo? Lo pliquen, eso no discuten. Ahí Rabbi Yehuda está de acuerdo que como un solo momento, ahí no Tofsim el Son Rishon, no agarramos el Son Rishon, sino que hay una mezcla de pensamientos y por lo tanto no es igual. Muy bien. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Intin se lo mar pligui, y si me quiere decir que en verdad Rabbi Yehuda también pligue en el caso el caso de la harina, del Minjat Joté, pligue en Besiot. Cuando discute es en los Besiot, en los pasos. Cuando estaba caminando para llevar el Kometz a quemar, en un paso pensó que era Judis Mano, en un paso pensó Judin como, son dos momentos diferentes, y ahí sí está de acuerdo que el Tofsim Lashon Rishon. Pero en nuestro caso del Hatzot es el mismo tiempo. Rabshi Barashi Matne que de Abayé. El Rashi estudió como Abayé, que Rei Meir reconoce a Tanakama en el caso del Hatzot. Y Rav Huna Banatan mate que Raba. Y Rav Huna va como Raba, que también discute en el Hatzot. Muy bien, Kiata Rabdimi, cuando llegó Rabdimi a Babel, Amar dijo así, Rei Meir, que habló en el caso de que de la Temura, Beshita de Rabbi Yehuda Ambra, él va como la opinión de Rabbi Yehuda de Amar Tofes Lashon Rishon, que vamos con el primer Lashon Rishon. O sea, quiere decir que según esto, Rabdimi está enseñándonos aparentemente que Rei Meir va como o sea, que Rei Meir va a ir como ¿qué? Como Rabbi Yehuda. O sea, Rei Meir, que habló en el caso de Temura, el caso nuestro de Temura, que es a la vez, va como Rabbi Yehuda,
que dice Tofel Rishon, quiere decir que lo consideró como dos pensamientos, como dijo Raba, Bekitsu, al final. Ok. Entonces, así traería entonces esta Gemara. De Tran, vamos a ver cuál es la prueba. Que dice nuestra Mishnah, Amar Reviuda, Zaiklal. Esta es la regla. Ima Hashet Asman, Katman Hashet Amakom. Por Mishnah dijimos que si el pensamiento del tiempo adelante el pensamiento del lugar, es Pigul. Viajayabim alav karet. Si la persona lo come, es karet. Y nosotros estudiamos eso según Rabbi Yohanan, que es la conclusión allá, que los dos pensamientos fueron en la misma boda, en la sejitá, por ejemplo, en recibir la sangre. Entonces vemos que opina que esto fue la Rishon, como muy bien dijo en el caso de la temura, igualito. Entonces así concluye entonces. Así dice Rabbi Yuda. Muy bien, perfecto. O sea que Rabbi Yuda está en el mismo camino. El mismo camino que Rey Meir, está en el mismo camino. Perfecto. Ama el Abayé, le dijo a Abayé. Así, eso lo dijo Rabdimi. Le dijo a Abayé, y se no puede ser, Veja Amar Rabjana. Dijo Rabjana que dijo Amar Rabjanan, que Magad leo Rey Meir, Berrabillosi, Bedadade. Y dice, cuando tú quieres Magad, pegar, acercar la opinión de Rey Meir con la opinión de Rabbi en la Mishnah de Temura, sale que no discuten. Se quiere que no discuten, sale que Tofsil la razón Rishona, en el caso que Abaye decía que era sobre Rishon. Entonces, si es así, entonces Rey Meir no puede ir como Rabbi Yehuda de nuestra Mishnah. Porque Rey Meir está de acuerdo con Rabbi Yossi, que en este caso, que Tofsil es sobre Rishon, entonces no puede cuadrar. Entonces le pregunta, pero pligi, y no discuten. Y dice, vea mi pligi. Pero en la Mishnah aparentemente se entiende que discuten. Dice, sí, se entiende que discuten. Pero además le dijo pligi, más pligi, discuten lo que discutieron. En el caso de que los dos dijeron temurá. Pero lo pligi o no lo pligi, pero en lo que no pone, pero no discuten en lo que no pone que discuten. O sea, tú quieres ponerle una discusión que no está escrita. En el caso de que puede tener toda la Isholamim, en ese caso no pone que discute. Entonces yo en ese caso, yo puedo decir entonces que ahí no discute. ¿Cómo fue? Como en verdad dijo Abaye. Ok, de Amar Rabbi Samar Yosef, Amar Yohanan, a Kol Modim, todos están de acuerdo que Eja de Amar, Tahul Zo, de Ajarkach Tahul Zo. Si esta persona agarró este animal y dijo que primero recaiga la santidad de Ola, que después le caiga santidad de Shelamim, Dibrakol o Jaila, según todos, la santidad del Shelamim no recae, porque pues ya cayó la primera. Y también Rabbi Yossi está de acuerdo en esto. Verot dice, pero si la persona dijo, Verota Julzo era en Kem Halazo, pero si él dice que no recaiga una, que es la primera que dijo, que la ola, solo si recae también la segunda, entonces Dibra Kol Jaila, según todos también, todo el mundo está de acuerdo, que incluso Rey Meir está de acuerdo, que las dos caen y por lo tanto no tiene otra solución que hacerlo, pastorearlo hasta que le caiga un defecto y después venderla y la mitad de la plata compran un Ola y un Shelamim. Entonces, si es así, aparentemente hasta ahora no hay ninguna machloket entre la opinión de Rei Meir y la opinión de Jajamim. Entonces, ¿en qué discutirían? O sea, Rei Meir y Rabbi Yossi, ¿no? ¿En qué discutirían? Que pligi de amar temurat ola, temurat shelamim. Cuando ponen las dos, temurá y temurá. Rei Meir Sabar, Rei Meir dice, mi deaba le memar temurat ola shelamim. De hecho, que él pudo haber dicho una frase
que el animal sea temurat olá y shlamim, veamar temurat olá y después temurat shlamim, shamina miad kaderbe. Se entiende que en verdad se está retractando, que su intención al principio no es que recaiga las dos. Entonces, por lo tanto, entonces, decimos de que Tafuz Lishon Rishon, agarra la Lishon Rishon. Pero Rabbi Yossi sostiene, y amar temurat olá shlamim. Si esta persona, ¿por qué dijo temurat? No porque se arrepintió, sino porque si él hubiera dicho temurat olá shlamim, como argumentamos ahora, Abamina, la persona pensaba que era palga temurat olá o palga temurat shlamim, que la mitad va a ser temurat olá y la otra mitad del animal shlamim, y no va a servir como corbán. Le aji amar, pues eso dijo temurat olá, temurat shlamim, pues eso dijo temurat olá, le membra de kula olá y kula shlamim, para decirte que toda es olá y todo shlamim. Está bien, es un error su pensamiento, pero que puede llevarla como las dos santidades, pero es un error, está bien, pero de todas maneras él no se retractó. Entonces, como no se retractó, entonces no decimos Tafuz Lishon Rishon, sino que decimos que tiene que pastorear y todo lo demás. Esa sería la mahloket de Rei Meir. Entonces, según Rei Meir, de hecho que pudo haber dicho temurat olá shlamim y no dijo así, quiere decir que se arrepintió al decir temurat shlamim, y por eso solo cae la primera, que es olá. Pero y según Rabbi Yossi dice, no, él pudo haber dicho eso, pero él pensaba que si decía eso saldría mitad y él quiere que fuera toda, aunque es un error, pero quiere decir que nunca se arrepintió de nada. Muy bien, seguimos. Amale le respondió entonces, dice, esto es una pregunta contra Rab Dimi. Entonces Amale le respondió a Rab Dimi, mira, Hu Amar lo pli, está bien. ¿Sabes qué? Él dice que Rei Meir y Rabbi Yossi no discuten en este caso. Está bien, esa es su opinión de él. ¿La opinión de quién? De Rab Hana. De Ana, a mí me aplique, pero yo sí opino que se discuten. En el caso de que temurat olá y shlamim, yo opino que se discute. Muy bien. Muy bien. Amar Ula, dijo Ula, Beitima Raboshaya, dijo Ula y dijo que fue Raboshaya. Efshar Yadin Jabrim Bablai, es posible, o quizás saben nuestros amigos sabios de Babel cuál es la verdadera forma de leer nuestra Mishnah. Si hay que leer Kazait Nan, que es decir, no Kazait de Kazait, sino Kazait Kazait, o Kazait u Kazait Nan, o quizás la Mishnah hay que leer Kazait u Kazait con la Vav. ¿Y qué sería la diferencia entonces? Si leo Kazait Nan, que es decir, que él degolló con la cabana de comer un Kazait mañana y un Kazait fuera del lugar, pero sin desbab, o sea, sería Kazait mañana, Kazait fuera. Entonces en ese caso, va a decir, en ese caso es que dijo en la Mishnah Rabbi Yehuda que agarramos el primer lashon. Aval, pero Kazait u Kazait, pero si leo la Mishnah con Vav, y con Vav sería un Kazait y un Kazait, entonces ya me están uniéndolo, entonces ahí hay un Iruv Ma'ashavot, entonces Dibra Kol Eruv Ma'ashavot Avet, entonces mezcló pensamientos, y por lo tanto, ni para Rabbi Yehuda tomo el primer lashon y no es pigul. O Dilma, quizás, la Mishnah hay que leer Kazait u Kazait Nan, que la persona dijo que va a comer, degolló, pensando que va a comer un Kazait mañana y un Kazait fuera del lugar, Tran, de la Rabbi Yehuda, que para Rabbi Yehuda, aunque ponga Vav, es Prate Ave, se consideran dos cosas por separadas, y por lo tanto, Tofes Lashon Rishon, Kol Sheken, cuanto más, si es Kazait, si la persona no dijo con Vav, que seguro son dos cosas separadas, y Tofes Lashon Rishon. Entonces, ¿cómo es la Mishnah? No sabemos.
Tashema, ven y aprende, vamos a ver. Vamos a ver cómo es. De Bai vine Levi mi Rebbi. Levi le preguntó a Rebbi así. Preguntó, Hishev lehol kazait lemahar bahutz mau. La persona, esta persona, por ejemplo, degolló el corbán pensando que va a comer un kazait mañana afuera. O sea, los dos pensamientos lo pensó al mismo alimento, el mismo kazait, le dejó el kazait mañana afuera. No digo kazait o kazait, sino un kazait, una medida. Mao, ¿cómo sería para Rabbi Yehuda? Así preguntó quién, Levi. Amalé le respondió, Zushela, esto sí es una buena pregunta. En este caso, Eruba Shabbat Ave, en este caso se considera que mezcló pensamientos y un pensamiento anula al otro, incluso para Rabbi Yehuda, y además y el corbán no es pigul. Muy bien. Amarle Fanab Rishon Berrebi. Cuando escuchó esto, Rabbi Shimon Berrebi, el hijo de Rebbi que estaba ahí, le dijo, no entiendo por qué dijiste que es buena pregunta. Lo mishatenohi en nuestra Mishnah, claro. Nuestra Mishnah que dijimos, lehol kazait bahutz kazait lemahar. Si degolló pensando que va a comer un kazait fuera, un kazait mañana. Kazait lemahar, un kazait mañana, kazait bahutz. Un kazait fuera del lugar. O que hasi zait bahutz, o dijo que va a comer medio zait fuera del lugar, casi zait lemahar, y que va a comer medio kazait, media medida mañana. O degolló pensando que hasi zait lemahar, que va a comer medio zait mañana, hasi zait bahutz y medio zait fuera. Es pasul, bebo caret. No hay caret. ¿Por qué no hay caret? Porque consideramos que hay iru mashavot. Como hay iru mezcla de pensamientos, se considera que no hay caret y no hay pegul. Y sobre esto la Mishnah dijo Rabbi Yehuda, que depende, si el primer pensamiento fue el de fuera del tiempo, es pigul. Entonces, ¿por qué? Pues entonces la sonrishon. Así dijo la Mishnah. Haida, se entiende entonces que en otro caso, que el caso de Levi, que dijo un kazait para dos, kazait hutz mahar, o mahar hutz, ahí según todo el mundo, incluso Rabbi Yehuda, hace tener el rumashotabe, que es mezcla de pensamientos, se alunan uno al otro y no es pigul. Es pashut, se deduce de la Mishnah. ¿Por qué entonces alabaste su pregunta? Le dice el hijo a Rebbi. Amalé le responde, él me preguntó algo de sabiduría, de atamar michateno, y tú me estás trayendo la prueba de la Mishnah. ¿Qué significa esto? O sea, que tú me traigas prueba de la Mishnah, aparentemente lo que preguntó Levi tiene más. Vamos a ver por qué. Levidaj de adnitach tarte. Tú que estudias la Mishnah con los dos casos, que llegan los dos casos, tanto kazait o tanto kazait de kazait, ¿sí? Lo kashalach, para ti no hay pregunta, que obvio que el caso que trajo Levi es obvio que para nadie es pigul y se anula. Vamos a ver por qué. Porque Levi lo admite el ajada, porque él que estudió la Mishnah solo un caso, solo es kazait. Eso es lo que estudió él. Veshamhinu la rabanán de Kakarsetarte, y después escucha a los otros rabinos que leen los dos casos, con Vav y sin Vav, kazait de kazait, de Sabar, y dijo, ¿sabes qué? Mira, Didi Dafka, quizás mi forma de estudiar que me transmitió a mi Rebbi, o que yo aprendí de Rebbi, es la que es sin Vav. Bedithu, y ellos fueron los que aumentaron. Entonces es un error de ellos que pusieron la Vav. Entonces, por lo tanto,
es Eru Mahashodave. Te quiere decir que Rabbi Yehuda no va a discutir en la Vav, porque es un error meter eso en la Mishnah, y pues es una mezcla de pensamientos, y por lo tanto, nunca es pigul. Y entonces, o Dilma, y entonces sería así, entonces, ¿cuánto y más? Si es Kazait Behutz le Mahar, si con Vav no sirve, ¿cuánto y más Hutz le Mahar? O Dilma, o quizás, Dithu Davka, o quizás ellos tienen razón, los otros rabinos, que leen la Mishnah con Vav y sin Vav. Y con Vav, aunque entonces vemos ahí que con Vav, también con Vav, Rabbi Yehuda va a decir que es Tofel Lashon Rishon. Y mi estudio que yo recibí de la Mishnah no lo recibí completo, solamente fue sin Vav, pero no con Vav. Y como a mí no me enseñaron completo, porque me faltó el caso de que, de la Vav, entonces también mis compañeros tampoco recibieron el caso tercero. ¿Cuál es el tercero? Kazait Bahutz le Mahar. Entonces, para ellos, quizás van a decir que el caso con Vav, Tafuz le Sorrishon, pero el caso mío no sé. Entonces, Behei Itnaya. Y le Makazait Ukazait. ¿Y cuál de las dos cosas, cuál de las dos formas que ya lo explicamos nosotros hablar, pero cuál de las dos formas fue que Levi recibió de su rabino Rebbi? Y si me quiere decir Kazait u Kazait Itneye, si me quiere decir que el rabino le enseñó Kazait u Kazait con Vav, entonces le enseñó las dos cosas. Entonces es así, Behai Lav Shurahu. Entonces no entiendo por qué opina que este caso es un caso que se dejó sin enseñar y hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque además, después que ella le enseñó que con Vav, ¿sí? Con Vav, Kazait be Kazait, sostiene Rabbi Yehuda que son dos léxicos diferentes, porque así recibió la Mishnah, y Rabbi Yehuda discute en la Mishnah, y fue la Rishon. Entonces, ¿cuánto y más sería el caso de qué? De Kazait y Kazait. Entonces, ¿qué me dice Levi que le dejaron un estudio, una parte sin enseñar? Si en el Kazait de Kazait que lo une, Rabbi Yehuda dice que la Tofel Lashon Rishon, cuanto y más cuando son dos cosas separadas, Kazait y Kazait, o sea, Kazait sin Vav. Entonces no puede ser que Levi dijo, esto me lo dejó de enseñar mi rabino, porque no hace falta enseñarlo, Kolsheken. Juro hay que decir que Kazait Itneye, que Levi le enseñó a Levi nada más el caso Kazait sin Vav. Y entonces no sabe cómo es el caso de Vav, no sabe cómo es el caso de con Vav. Ese no se lo enseñó. Entonces él opina que si el caso, él va a opinar que quizás el caso del Vav, con Vav, Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que ahí se eliminan los pensamientos, Kol Sheken, cuando ni siquiera dijiste el segundo Kazait. Así es la cabana de Levi, y aquí saldría entonces que la Mishnah habría que entenderla sin Vav. Ok. A diferencia de los amigos de Levi que aparentemente se hicieron con Vav. Betiva lee, entonces es así. Entonces, ¿por qué Levi solo preguntó el caso que dijo un solo Kazait? Tive lee Kazait u Kazait. ¿Por qué no le preguntó a su rabino Kazait u Kazait? Dice Sabar, y va y minejada de Shamatarte, porque él quiso preguntar una que aprenderíamos dos directo. O sea, una pregunta que dedujo los dos casos. De ahí vaena Kazait u Kazait. Si él hubiera preguntado Kazait u Kazait con Vav, entonces quizás que Hanija y Amarli Klala. Si él me dice que con Vav Kazait u Kazait se considera que es una sola idea, y entonces es
Iru Mahashabot, y entonces por tanto no es Pigul. Kol Sheken Kazai le Mahar Bahutz. Cuanto más se dice una frase sin la palabra Kazai segunda, que seguro es un Iru, una mezcla de pensamientos y no hay Pigul. Él ahí llamarle el prata, pero si él me dice a mí que Kazai du Kazait con Vav se considera cosas particulares, cada una por separado, y por lo tanto Taful es Rishon, acá te Kazai le Mahar Bahutz, que Bayereto, ya me quedaría la pregunta de qué de Kazait, del Kazait de Mahar Bahutz, que no dijo el segundo Kazait, ¿cómo es? Quizás ahí sí estaba cuarto, entonces Rabbi que es Iru Mahashabot o no. Entonces, para que no tener ese hueco, preguntó la otra pregunta. Pues ya, no, pero no se salvó, porque hasta Name, ahora también, que preguntó lo que preguntó, tiene una pregunta. ¿Por qué? Me parece bien, me cuadraría si le responde Rebbi, Kazait le Mahar Bahutz es prata. ¿Qué decir? Kazait le Mahar Bahutz, digo yo, para comer un Kazait mañana afuera, que solamente dijo un solo Kazait, y Rebbi dice que se considera prat, dos cosas por separadas, y Taful son Rishon, cosa que te cuanto más Kazait tu Kazait, que son dos cosas separadas, y vas a agarrar la son Rishon, eso es Pashut. Él le amarle clara, pero si él le dice que la frase Kazait le Mahar Bahutz, que es un solo Kazait, se considera una que todo lo unió todo junto, y ahí Iru Mahashabot, y no es Pigul, acá te Kazait el Kazait todavía tendría pregunta, Levi, porque quizás cuando dijo 12 Kazait, ahí sí es algo particular. Entonces, él no respondió algo que seguro, no preguntó algo, perdón, que seguro le responde las dos cosas. Entonces, la llamada responde, Inken, si es verdad lo que ustedes dijeron, entonces, Mirtas Ratach, ¿qué dice Mirtas Ratach? Si Rebbi se hubiera puesto bravo conmigo, después está bravo conmigo. Así explica Rashi. Entonces, se hubiera puesto bravo, ¿por qué se hubiera puesto bravo con él? O sea, quiere decir que vamos por eso puesto bravo con él. ¿Por qué? Porque hubiera dicho hasta Kazait du Kazait klala. Sí, Kazait du Kazait es un klal. ¿Sí? Por la Vav se considera que está todo junto. Eso es un Iru Mahashabot y por lo tanto no es Pigul. Entonces, Kazait le Mahar Bahutz y vaya. ¿Acaso hace falta preguntar el caso de Kazait le Mahar Bahutz? Ese caso no habría que preguntarlo, porque es obvio que es todo junto, porque dijo un solo Kazait. Entonces, obviamente, me hubiera respondido bravo. De hecho, del hecho de que dijo lo que dijo, quiere decir que mi pregunta era buena, y con eso se aclaran todos los casos. Bueno, hasta el próximo Daf Kultuf.